Presidencia. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Lamentablemente se trata de una jornada triste y alarmante para los guatemaltecos debido a las cifras de la pandemia. Rápidamente vamos a revisar la gráfica que ha sido publicada por el gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Salud Pública y tal y como lo adelantábamos en nuestros titulares, la cifra de contagios es alarmante. Mucha atención. Este es el reporte de casos que corresponde al miércoles 8 de julio. Que da el conteo o inicia el conteo desde las 0 horas hasta las 11 de la noche con 59 minutos. Atención con las cifras. Ayer las autoridades del Ministerio de Salud Pública realizaron 2.741 pruebas. Lamentablemente, 1.247 personas dieron positivo al hisopado. Repito el dato, ahí lo tiene también en la pantalla. 1.247 personas dieron positivo en las últimas horas. Se trata de 512 mujeres y 735 hombres. Lamentablemente también sigue creciendo el número de víctimas mortales por el nuevo coronavirus. Hablamos de 13 mujeres y 26 hombres para un total de 39 personas fallecidas solo ayer en suelo guatemalteco. 79 personas más se recuperaron, pero definitivamente y tristemente la cifra sigue siendo alarmante en nuestro país. Después de realizar 2.741 hisopados, 1.247 personas dieron positivo. Tiene que tomar en cuenta, amigo televidente, que estamos hablando de 1.247 personas en un solo día, pero evidentemente hay que tener en cuenta también el contacto que hayan tenido con personas, por ejemplo, en su trabajo, con los vecinos o con su familia en su vivienda. La cifra de contagios sigue siendo alarmante en nuestro país. Es importante, es prioritario dar extrema precaución a lo que está ocurriendo en nuestro país, atender las recomendaciones de las autoridades guatemaltecas y vamos ahora con el total que han revelado las autoridades a través del Ministerio de Salud Pública. Así es, continuamos presentándole los datos actualizados. Tiene usted en pantalla ya el resumen de casos COVID-19. Mucha atención porque el total de casos en suelo guatemalteco, 26.658. Recordemos que ya a la fecha 3.797 personas se han recuperado, lo que nos deja un total de casos activos de 21.767. Ya hablábamos también cómo alarmantemente ha ido incrementando la cifra de personas fallecidas por coronavirus. Ya hablamos de 1.092 personas que lamentablemente han perdido la vida a causa del nuevo coronavirus. 2 personas más que arrojaron positivo para la prueba de COVID-19, pero que fallecieron por otra enfermedad. Son esas 2 personas que usted ve hasta abajo en la pantalla. Ya lo decíamos, extremar las medidas de higiene, de prevención, de seguridad, sobre todo con los más pequeños y con los adultos mayores. Siempre el lavado de manos, muy importante, utilizar la mascarilla en todo momento y el distanciamiento social. Importante extremar estas medidas. Recordemos que la situación es bastante complicada en suelo guatemalteco. 1.092 personas han fallecido a causa del coronavirus. Seguimos en el contexto y hoy una ministra dio a conocer que también dio positivo al hisopado. Afortunadamente es asintomática, pero es evidente que pudo haber tenido contacto con sus familiares o bien con personas que trabajan con ella. De hecho, el resto de ministros se fueron a cuarentena. La ministra de Cultura y Deportes, Silvana Martínez, confirmó que fue diagnosticada con el nuevo coronavirus. A través de los medios oficiales del gobierno, la funcionaria compartió más detalles. Gracias a Dios, pues soy asintomática y no tengo los síntomas terribles que han hecho ver en redes sociales o en algunas otras plataformas digitales respecto a la enfermedad. Estoy pasando por este proceso de mi casa, cerca de mi familia, pero a la vez muy lejos de ellos porque estoy aislada totalmente en mi habitación. Originalmente tomé la decisión de no exponerlo más allá de mi círculo familiar, de contárselo a mis padres y que se enteraran mis hijas. Sin embargo, como ministra de Cultura y Deportes, tengo una gran responsabilidad con mis colaboradores y principalmente con nuestro país.
Martínez exhortó a la población guatemalteca a seguir acatando las disposiciones presidenciales, como el uso de la mascarilla, gel antibacterial y el distanciamiento físico. Tras este caso positivo de coronavirus en el gabinete de gobierno, los demás ministros de Estado fueron enviados a cuarentena. Así lo confirmó la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Francis Masek, en un mensaje a periodistas por WhatsApp. Masek resaltó que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, no está en cuarentena, pero que sigue tomando extremas medidas como lo establece el protocolo del Ministerio de Salud Pública. Continuamos en el contexto porque seguimos hablando de más casos confirmados de coronavirus COVID-19 en suelo guatemalteco. Mucha atención porque vamos a hablar ahora de la Secretaría de Bienestar Social porque las autoridades han confirmado 20 contagios en los centros de protección de niñez y adolescencia a nivel nacional desde que inició la emergencia de COVID-19 en Guatemala. Esta vez un caso positivo se ha confirmado en el departamento de Quetzaltenango. Se trata de una mujer que es parte del personal de uno de los centros de protección para menores de edad. Al resto de personal e internos se le realizaron pruebas de hisopado de las que aún se espera el resultado. Las visitas fueron suspendidas para evitar un contagio masivo. Y mucha atención porque hablando de Quetzaltenango vamos a seguir en la ciudad altense para hablar de nuevos casos lamentablemente en ese lugar y también personas que han fallecido a causa del coronavirus. El director del Hospital Regional de Occidente, doctor Giovanni Ortega, dio a conocer que en este nosocomio han fallecido 40 personas por COVID-19. El día de hoy ya tenemos 40 fallecidos en el Hospital Regional de Occidente. También evidenciamos de que de estos 40 fallecidos, 18 han llegado en un estado crítico, grave. Al cierre de esta edición se sumó una víctima más de tan solo días de nacido, lo que aumenta a 41 víctimas de COVID-19 en el Hospital Regional de Occidente. Ortega también se refirió a la alarmante estadística que marca los resultados de los hisopados en el mes de julio. Tan solo del 1 hasta el día de hoy se detectan 70 casos positivos de COVID-19. Asimismo, nosotros hemos hecho un análisis de las pruebas que hemos realizado de los hisopados y solo para ponerles un ejemplo, desde abril, las primeras pruebas que hicimos, pues corrimos 7 pruebas y de las 7 pruebas fueron negativas las 7 y así fue aumentando el contagio. Pero nos preocupa porque en los primeros días, desde el 1 de julio hasta la fecha, ya hemos confirmado a 70 pacientes en el Hospital Regional de Occidente y solo llevamos 7 días de estar trabajando en el mes de julio. Eso quiere decir que tenemos un índice de contagio del 40%. De 10 pacientes que llegan a nuestro hospital regional, a nuestras emergencias, a los que les realizamos el hisopado, salen de 4 a 5 positivos diarios. Indudablemente usted ya sabrá que si se protege tendrá poca posibilidad de contagiarse, de lo contrario podría ser una víctima más del COVID-19. Recuerde que las disposiciones presidenciales para la circulación vehicular continúan vigentes en 4 departamentos: Guatemala, Zacatepeques, Escuintla y Quetzaltenango. Mañana pueden circular los vehículos con placa que termina en número par 0, 2, 4, 6 y 8. Haga espuma y frote sus manos al menos durante 20 segundos para que sea efectivo. Cuando salga, use su mascarilla, pero por favor, utilícela bien. Cúbrase la boca y la nariz para que funcione. Piense en sus padres, piense en sus hijos, piense en cualquier miembro de su familia. El número de víctimas mortales sigue creciendo de manera alarmante. Pídale a Dios que su nombre o el de alguno de sus seres queridos no integre esa lista. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero primero Dios. Todo pasará pronto. No pierda la calma, no pierda la esperanza, no pierda la fe. Manténgase firme, piense, haga lo necesario para evitar el contagio. Pandemia, tiempos de coronavirus.
Importante mantenerse resguardados. Mucha atención, vamos a hablar a continuación de la situación en Momostenango. En este lugar se aprobó el cierre de la plaza del mercado municipal, tiendas, abarroterías, despensas y bancos. Se trata de la reacción tras la confirmación de 17 personas portadoras del nuevo coronavirus. De ellas, lamentablemente, 2 perdieron la batalla, 5 se han recuperado y el resto siguen siendo portadores. Las autoridades darán a conocer las nuevas disposiciones a la población de ese municipio y se llama a la calma para evitar cualquier tipo de conflicto. Es necesario hacerlo en este momento, sobre todo para evitar el contagio masivo. A continuación le presentamos detalles acerca de las contrataciones que han anunciado las autoridades del Ministerio de Salud Pública para el hospital que funciona en el Parque de la Industria. Este comunicado, las autoridades de salud detallaron que contratarán a 296 personas, entre personal médico, farmacéutico y para la morgue, quienes se ubicarán en el hospital de campaña ubicado en el Parque de la Industria. La convocatoria está abierta para médicos generales, cirujano, anestesiólogo, internista, intensivista, epidemiólogo, neumólogo, infectólogo, nutricionista, nefrólogo, pediatra, radiólogo, auxiliar de enfermería, terapista respiratorio, técnico de laboratorio, químico biólogo, trabajador social, enfermeros, encargado de morgue, auxiliar de farmacia y estadígrafo. Para la plaza de médico general se requiere de cierre de pensum, mientras que para auxiliar de farmacia se necesita el título de nivel medio con experiencia en farmacia y para estadígrafo, título a nivel medio con experiencia en sistemas gerenciales en salud y estadística de salud pública. Los interesados deben presentarse del 9 al 11 de julio en el Parque de la Industria, ubicado en la 8ª calle, 2-33 de la zona 9, ingresando por la puerta 7, de las 8 de la mañana a las 16 horas. El hospital de campaña del Parque de la Industria fue el primero en ser construido en el país para atención de la emergencia por el nuevo coronavirus. Allí han sido ingresadas a personas de diferentes departamentos quienes han dado positivo para COVID-19. Ya estamos de regreso, amigo televidente. Muchas gracias por continuar con nosotros. Atención, vamos con la ampliación de otro de nuestros titulares. Y esto tiene que ver con la Iglesia Católica y un nuevo nombramiento en nuestro país. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer este jueves que el máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, nombró a Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez como arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala en Guatemala, transfiriéndolo de la diócesis de Sololá, Chimaltenango. Se conoce que Monseñor Gonzalo de Villa tomará posesión de este importante cargo dentro de la Iglesia Católica en Guatemala el próximo 3 de septiembre. La Secretaría de Comunicación del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Guatemala emitió un comunicado donde da a conocer la alegría que comparte por el nombramiento de Gonzalo de Villa. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, también se pronunció al respecto. En su cuenta oficial de Twitter, felicitó al próximo arzobispo, asegurando que Gonzalo de Villa continuará guiando la espiritualidad de los católicos. Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez nació en 1954 en Madrid, España. En 1983 fue ordenado sacerdote. En 2004 fue nombrado obispo titular de la Arquidiócesis Metropolitana. En 2007 fue transferido a la diócesis de Sololá, Chimaltenango. Entre 2010 y 2011 fue administrador apostólico de la Arquidiócesis Metropolitana de los Altos, Quetzaltenango, Totonicapán, y desde 2017 es presidente de la Conferencia Episcopal. Hablamos de nuevo de la pandemia y lamentablemente sigue creciendo el número de contagiados también en las orillas del lago más bello del mundo. El director del Centro de Salud del municipio de Panajachel, Marlon Monroy, confirmó este día otro caso del nuevo coronavirus a una persona adulta. Ahora cuentan con 6 casos positivos, 4 en el municipio y otros 2 que se contagiaron fuera, según lo dio a conocer. Este ya sería nuestro 4º caso aquí dentro de Panajachel. Y 6º si contáramos a las 2 personas de Panajachel que se contagiaron fuera. Que en este caso es un señor ya adulto. ¿Cómo se llama? El señor
consultó a una clínica particular, le refirieron a un laboratorio donde le hicieron una prueba rápida. La prueba rápida tiene lo de la ventaja que solo se esperan 15 minutos y se tiene lo del resultado. Y el resultado fue positivo. El señor está actualmente hospitalizado y la familia ya fue puesta en cuarentena. Esperaríamos pasar estas 2 semanas en la vigilancia con la familia y en el apoyo que se le tiene que tener para que todo salga bien. El centro de salud hace un llamado a las personas del municipio a mantener la distancia de 1 a 2 metros con personas sintomáticas y no saludar con la mano. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. En este año escolar atípico, autoridades del Ministerio de Educación se refirieron al proceso para los graduandos, para los alumnos que ya están estudiando el diversificado. Principalmente por el tema del distanciamiento, ¿verdad? El distanciamiento social y las medidas de protección. Entonces se tomó la decisión de que este año los graduandos no harán prácticas, sino se elaboró un manual en el cual están las especificaciones de cómo poder validar este trabajo. Las sugerencias que se realice a través de proyectos y que estos proyectos, hay 2 escenarios para los estudiantes que tienen acceso a la tecnología y para los estudiantes que no cuentan con este recurso, se les adiciona a la guía unos documentos bastante prácticos que les pueden servir de soporte para poder realizar estos ejercicios que se les están pidiendo como una serie de proyectos interdisciplinarios. Cada centro educativo tendrá sus lineamientos. Sin embargo, de forma general, cada graduando elaborará un trabajo de investigación que equivale al 20% de la nota final. Los alumnos de magisterio tendrán una acumulación de puntuación con base a las notas del primer trimestre y se les sumará a las prácticas supervisadas. Las 4 etapas de evaluación serán observación, estudio de casos, auxiliatura y docencia. Los alumnos de secretariado tendrán 3 laboratorios en donde se acumulará el 45% del puntaje más la evaluación final. Vamos a cambiar de tema, amigo televidente. Afortunadamente también hay espacio para las buenas noticias. Atención a esta historia que le vamos a contar, y es que un adulto mayor pasó 24 horas en un agujero. Esta persona fue rescatada afortunadamente con vida. Fue identificado como Rodolfo Poc, de 69 años. La versión inicial indica que salió ayer a buscar leña y por accidente cayó en este agujero de aproximadamente 10 metros de profundidad. Afortunadamente fue encontrado por familiares y por vecinos. Este hecho se registró en Chisec, en jurisdicción de Alta Verapaz. Con esta noticia vamos a ir a una nueva pausa, amigo televidente. Cuando regresemos vamos a hablar de qué va a pasar el fin de semana en la UFC. No se pierda Minuto Knockout a continuación.